Gente de palabra. Bueno, acá sigue la discusión en la mesa y la verdad, modestamente, yo acá la única que puede, digamos, tener cierta experiencia, yo estuve 20 años en el grupo Clarín y a mí nunca nadie me presionó, lo cual no quiere decir que cuando hubo algo que no me gustó cómo me trataron, me mandé mudar y me vine acá a Continental. Creo que es una cosa muy clara. Así que yo creo que tengamos una idea más equitativa. Lo que hace el gobierno con los medios es una vergüenza. Vemos que, por ejemplo, hay programas enteros como 678 que pagamos entre todos porque va por un canal oficial, ¿no es cierto?, en donde se dedican otros periodistas a hablar pestes de nosotros porque pensamos distinto. Yo, ese tipo de periodismo, Víctor Hugo, ¿qué querés que te diga? A mí me da mucha vergüenza. No sé, creo que cada uno, vos tendrás tu hoja del Confer y le crees al Confer. Yo creo a lo que he vivido. No sé, Alfonsín, ¿usted qué piensa? Mire, bueno, me estoy más cerca de lo que usted dice, Magdalena, sinceramente. A ver, yo no le creo a que el gobierno, como en muchos otros casos, el gobierno instrumentaliza, digamos, causas que son populares y nobles. Entonces, la libertad de información, el derecho a escuchar todas las campanas, es un debate interesantísimo. Yo le aclaro que durante 6-7 meses me pasé leyendo durante hace 3 o 4 o 5 años, nada más que sobre eso. Me interesaba mucho esa relación medio de comunicación y democracia. Ahora, el gobierno de ninguna manera tiene como intención democratizar la información. No tengo ninguna duda. Lo que quiere es controlar la información. Y lo que dice Víctor Hugo, si es cierto ese monopolio, que aplique la ley. Claro. Pero que no haga lo que está haciendo. ¿Por qué no vas a la justicia, por ejemplo? ¿No si hay una ley antimonopolio y hay una ley de defensa de la competencia, ¿para qué? ¿Y quién le dio la prórroga? Y yo le preguntaría a la audiencia. Sería bueno saber, no solo por qué se pelearon, porque se llevaron muy bien hasta el 2009, pero se llevaron bárbaro. No solo porque se pelearon, sino porque se llevaron tan bien. Y se lo pido a Mañeto y a Clarín y al gobierno que lo explique, ya que han instalado este tema de debate. ¿Le puedo dar una idea al respecto? Sí, cómo no. Así como usted construye poder uniéndose a De Narváez, que buen dolor de cabeza le ha costado, es la necesidad de construir poder. Solo sumo al peronismo de la provincia de Buenos Aires un proyecto. Cuando un gobierno, y yo estuve hasta el 2008, 2009 también, muy enojado con el gobierno en la medida en que tenía la alianza con esta mafia, que para mí es una lucha de 15 años, son el cáncer moral de la nación. Lo padeció su padre. Yo no lo niego eso. Cuando en el 2007 le firmó la fusión de Cablevisión y Multicanal, las cosas que yo dije por radio, deberían con tardanza llevarme a la cárcel de lo duro que fui, diga que en este momento en la Argentina no existe calumnias e injurias, lo cual nos da una gran ventaja a los periodistas para decir lo que queramos. En la construcción del poder, tiempo después, uno entiende que para un hombre que entró con el 22% y esos sinvergüenzas, esa mafia, lo apoyaba, hasta el momento en que usted construye poder, los deja crecer y vivir. Cuando usted siente que tiene poder, como sintió el gobierno en determinado momento que tenía, le puso el pie en el pecho, como los jugadores de fútbol, le puso la plancha. Bueno, y ahí se vino toda esta pelea en la que estamos. Yo no haría nunca, no puede, Víctor Hugo, no puede usted. Yo no haría nunca eso. No haría nunca eso, utilizar recursos que no son republicanos para frenar un grupo. ¿Cómo tengo la ley? Cuando frena un grupo que yo creo que tiene una injerencia... Pero es lo que está haciendo, la ley de medios es aplicar la ley. Pero no me diga eso, Víctor Hugo. No me diga, usted sabe cómo condiciona, cómo con la publicidad, por ejemplo. Y qué tipo de violencia están generando a partir de la difusión de un relato esencialmente violento, aunque sea en lo verbal. Pero no me diga eso, Víctor Hugo. Usted sabe la cantidad de medios que tiene... La calidad del relato y la pelea, eso es otro tema. Estoy hablando nada más, nada menos que el tema de cómo se maneja. No me sirve para el lado de defensa del gobierno. Yo lo que estoy diciendo, estoy atacando un grupo mediático que al radicalismo le hizo el daño más tremendo del poder en su momento. Me lo va a decir a mí, pero a ver, no al radicalismo, yo no creo que no al radicalismo, yo creo que tiene todo el derecho del mundo, cualquier medio de comunicación, a decir lo que se le ocurra, y si alguna incurre en algún acto que es sancionado por él, ir a la justicia. Y yo, ahora, muy bien, lo que nosotros tenemos que generar condiciones, no es tan sencillo, para que se democratice la información, eso sí, para que sea cada vez más plural la información. Ahora, con esa excusa yo no puedo tomar decisiones que en el fondo están inspiradas en la necesidad de controlar los medios. Y esto es lo que de hecho ha ocurrido. O no nos damos cuenta.
que de hecho ha ocurrido que el gobierno tiene el control de la mayoría de los medios de comunicación. Para no hablar de la capital, más allá del poder de fuego que tengan, eso es problema del gobierno. Si además no saben utilizar los medios, es problema del gobierno. Los empresarios privados se alinean con sus simpatías o sus antipatías. Sería como decir que fue medio del gobierno Clarín cuando estaba de acuerdo con este mismo gobierno y lo apoyaba y le daba las tapas que le daba y recibía la pauta que recibía. Cuando la pauta es para uno y el que está de acuerdo es uno, es medio independiente que ve con simpatía el gobierno. Cuando es al revés, es agredido no se por el puede gobierno. Generalizar, me parece a mí. Los dos estamos generalizando. Yo no podré olvidarme nunca de su papá hablando con aquella energía formidable. Un segundito nada más, Magda. De su papá hablando con aquella energía del Grupo Clarín. Todos recordamos ese discurso. Sí, y yo haría lo memorable. Mismo. Yo haría lo mismo. Pero jamás y en aquel momento eran el 1% de lo que son jamás se le ocurrió ahora hacer nada para controlar los medios de comunicación. No compare, por favor, Víctor Hugo. Son comportamientos muy distintos. Son comportamientos muy... No establezcamos también quiso hacer una ley de radiodifusión. Banalizamos... ¿No quiso hacer una ley de radiodifusión su papá? Tiene que ver con lo que estamos hablando. La ley de radiodifusión, digo yo, establece condiciones... ¿Sabe cómo lo hubiera visto la oposición en aquel momento? Como que intentaban también bloquear al periodismo. Siempre que hay una ley, a alguno parece que lo bloquea. Es posible, pero en este caso yo creo que el gobierno efectivamente ha aprovechado estas circunstancias para controlar medios de comunicación. Y si no, dígame de hecho qué está ocurriendo. Usted dice que Miradas al Sur es o Tiempo Argentino son... más gravitantes, más penetrantes que Clarín, por ejemplo. Pero reciben un montón de plata. Etcétera. Perdón, no. Víctor Hugo, eso no, probablemente no. Probablemente no lo sean. Y entonces... Eso que tiene que ver con quién. Con la capacidad que pueda tener cada uno de estos medios que están en sintonía, y yo no lo critico con el gobierno, para hacer las cosas de manera de llegar a la mayor cantidad de público. ¿Qué eso que tiene que ver? Una pregunta inocente, Víctor Hugo, ¿cómo se llama tu programa en Canal 9? Bajada de línea. Vamos a las preguntas de los oyentes. ¿Qué quiere decir? ¿Qué significa eso? ¿Vos pensás que me bajan línea? Que bajas línea, o sea que no me vengas a hablar... yo bajo línea. Sí, pero por supuesto. No que me la bajan a mí. Bueno, mira, me parece que sí. Mamá, aclarame esto. ¿A qué te referís? Escúchame, cualquiera que ve tu programa en Canal 9 o que te escucha acá también en Continental, sabe que defendés, y como bien dice el doctor Alfonsín, estás en tu derecho de defender tus ideas, pero no vengas a decir que el gobierno no interviene. Vamos a las preguntas de los oyentes. No, de ninguna manera va a haber preguntas aquí. ¿Qué? Si vos querés sostener que a mí alguien me baja línea en mi programa de televisión, porque se llame bajada de línea. Si se llamara Subida al Cerro, que sería lo mismo, es un título nada más. ¿Vos pensás que a mí me bajan línea, Magdalena? Quiero que lo digas. Yo creo que sí, mira, yo creo que sí. ¿Quién sería? ¿Quién del gobierno, por ejemplo? No sé quién del gobierno, pero ciertamente el gobierno. El gobierno general me dice a mí lo que yo tengo que hacer cada domingo. ¿Vos pensás así? Y además, vos aquí, en este mismo estudio, calificaste a la prensa en general y a los colegas con la palabra son un montón de mierda. Así que acá lo escuché. Jamás yo, lo escuché una palabra así. Yo no sí, y me la aplicaste a mí también. Vamos a las preguntas de los oyentes. Magda, pero ¿cuándo tenés una grabación de una acusación de ese tipo? No acostumbro a usar los espionajes que hacen otros. No tengo la grabación. Estábamos acá todos en el estudio. Bueno, vamos a las preguntas de los oyentes. Yo no quiero decir... Yo lamento haber planteado esta discusión. ¿Por qué no? Sí. La conversamos después en privado. ¿Qué ha pasado, doctor, todo el tiempo la oposición siguiendo los lineamientos de una discusión? Fíjese que esto nace cuando usted nombra a Moreno y venimos después por todo lo demás. La pérdida de tiempo... y esto ya lo convierto en una pregunta, en la que ha incurrido la oposición, llevado de las narinas por los medios dominantes. Y creo que ¿Es tan agresivo, Víctor Hugo? No admite que yo puedo pensar distinto que usted. Le cambio. Llevado de la nariz, porque además no tenemos dos narices, sino una sola. No. Llevado de la nariz... yo hablo de la oposición en general, no se ponga ensayos. Yo estoy en la oposición. Entonces, ¿por qué decimos nosotros... que somos, porque esa es una actitud que no es democrática? Porque yo no puedo discrepar con usted y yo tengo más credenciales ¿Pero que para ponerme a los medios. ¿En qué estamos discrepando? Tengo más credenciales que el gobierno para ponerme a los medios, muchas más credenciales. El partido, mi padre y lo que represento yo en términos de valores que he heredado de mi padre. ¿Por qué tengo que ser llevado de la nariz llevado de la nariz? Retiro esa palabra. Es una manera de señalar que siempre ellos marcan de qué se habla y de qué se discute. Lo que usted sabe de Moreno lo sabe naturalmente a través de la prensa. Y fíjese, un militante político que lo filmó. Un reportaje en el que usted podría hablar de su proyecto a Dios que lo y de lo que va a hacer con su gobierno, se convierte en esta discusión mínima,
a la que por supuesto yo no quise de ninguna manera contribuir. Fíjese que es el primer día que aparece el tema de los medios y de la mafia de Clarín y todo lo demás. No lo habíamos traído nunca porque nadie bueno, cuando el punto de partida... ¿Por dónde me enteré? Me dijo, Exacto. por medio de la mafia monopólica. Me dijo. Exactamente, para lo que entender, piensan no los se puede oyentes. hablar en el país, doctor, de política sin el punto de partida de la ley de medios y papel prensa. Esa discusión está en la tapa de todo lo que se discute hoy día en materia de política. No hay manera de salirse de Tengamos un poco de respeto por la audiencia, que hay un montón de preguntas. Exactamente. Gabriel de Mar del Plata, una de las tantas preguntas, como dice Magdalena, todos los candidatos dicen que van a terminar con la pobreza, con la delincuencia y mejorar la educación. Me interesa saber cómo. ¿Quiere contestarle, Alfonsín? Sí, bueno, pues, tendría que escribir un libro. Escribí un libro para decirle esto. En que, entre otras cosas, advertí que habíamos perdido una ocasión para hacer cambios importantes en la economía, para permitirnos enfrentar, a su vez, sin mayores sobresaltos, las modificaciones que se podían producir en la economía mundial. Lamentablemente, lo que dijimos allí tenía cierto carácter anticipatorio. Espero que se hagan los cambios ahora para que no haya demasiado sobresalto. Mire, con crecimiento económico, pero con crecimiento económico solamente no, porque ha quedado demostrado durante esta gestión y durante la década del 90 que puede haber crecimiento económico y que este no se transforme en bienestar general. Por supuesto que estamos mejor que en el 2001, cuando estábamos en el pozo, después de un crecimiento económico que tiene que ver con condiciones externas excepcionalmente favorables para la Argentina, a punto tal que toda América Latina creció, aplicando políticas distintas. Incluso algunos países crecieron más que nosotros. Pero no, la principal deuda tal vez en el campo económico y social es haber sido incapaces de transformar el crecimiento económico en desarrollo social. El crecimiento es un dato cuantitativo, el desarrollo es un dato cualitativo. El crecimiento económico es virtuoso socialmente si está acompañado de bienestar general. ¿Cómo hacerlo? Mire, creciendo, pero además desarrollando industrialmente el país, agregando valor, haciendo obras de infraestructura productiva, recuperando la soberanía energética. ¿Sabe, Víctor Hugo, que desde 1907 los argentinos luchamos hasta la década del 80 para lograr el autoabastecimiento en materia energética? Para dejar de importar energía. ¿Sabe usted, Víctor Hugo, que los países van a guerras para garantizarse el suministro energético? Lo sabemos todos, Estados Unidos. 100 años casi estuvimos luchando, peronistas, radicales, frondicistas, gobierno autoritario, por lograr el autoabastecimiento energético. Y lo logramos en la década del 80, no por lo que se hizo en la década del 80, como resultado de todo el esfuerzo anterior. Lo perdimos con este gobierno. ¿Sabe que este año importamos energía por 4.000 millones de dólares y el año que viene vamos a importar energía por 8.000 millones de dólares? ¿Sabe que es récord en la Argentina la caída de producción de energía a lo largo de la historia en la Argentina? Tenemos la mitad de las reservas de gas que teníamos, tenemos la mitad de las reservas de petróleo que tenemos. Hemos perdido la soberanía energética, no lo dice el gobierno en sus avisos. ¿Y sabe las consecuencias que esto tiene, Víctor Hugo, hacia adelante? Es terrible, esto no lo dice el gobierno ni tampoco algunos medios oficialistas. Sería bueno que también discutiéramos estas cosas. Bueno, generando trabajo de más calidad, generando trabajo con valor agregado, con más inteligencia, con más tecnología, con más innovación científica. Y esto es lo que necesitamos hacer, la Argentina moderna. Esto es lo que hay que hacer, con mejor distribución del ingreso, más igualitaria, desarrollando el interior, recuperando los ferrocarriles, la industria ferroviaria. ¿Sabe, Víctor Hugo, que hemos crecido durante 8 o 9 años y tenemos los mismos ferrocarriles que teníamos en la década del 90? Después de 8 o 9 años de crecimiento. Yo no digo que debería estar todo bárbaro en materia de ferrocarriles, pero podríamos haber mejorado. ¿Sabe, Víctor Hugo, que estamos comprando material ferroviario en China, cuando en la década del 80 lo fabricábamos acá, las locomotoras, los vagones? Estamos dando trabajo a los chinos. ¿Por qué no hacemos como España y lo fabricamos acá? Si tanto están preocupados por el desarrollo industrial. Pero por Dios, hablemos en serio. Claro que hemos crecido. Cualquiera, la Argentina no podía sino crecer. Y esto no es por relativizar los méritos del gobierno, que ha hecho cosas que están bien. A mí me han criticado porque he dicho que hay cosas que están bien. Pero ningún país de América Latina podía dejar de crecer. Lo importante era que no nos durmiéramos en los laureles, que no cometiéramos el mismo error que cometimos a lo largo del siglo XX, que no sabíamos transformar ese ciclo económico internacional tan favorable en una oportunidad para generar condiciones para un crecimiento sostenido. Cambiaba el mundo y empezaban los problemas.
Ahora estamos en una situación parecida. Y dicen, estamos blindados. ¿Cómo puede decir alguien seriamente, Víctor Hugo, que estamos blindados? Nosotros hemos crecido por los precios de los productos primarios, ¿sí o no? No digo, si ustedes quieren, no solo por eso, pero hemos crecido por eso. Así que es indiferente para nosotros que los precios de los productos primarios bajen o suben. Que la soja valga 530, 430, para nosotros es lo mismo, no nos impacta, no tiene efecto. ¿Pero cómo pueden decir semejante tontería? No estamos blindados, ningún país del mundo está blindado. ¿Cómo pueden decir que estamos blindados cuando nosotros somos el 20% más caro hoy en Brasil, que es el país al que más exportamos, que hace un mes? ¿Cómo pueden decir seriamente? No quiero ser agorero, podemos enfrentar estos problemas sin sobresalto, pero hay que producir cambios, hay que hacer modificaciones. Y si quieren que el gobierno las haga, no voten al gobierno, voten a quien les habla, porque va a entender claramente el mensaje. Porque que la gente, que el gobierno no crea que incluso los que lo votaron le están diciendo, estamos contentísimos, les dimos un cheque en blanco, hagan lo que quieran, nos encanta la inflación, queremos más inflación, nos encanta que nos mientan con el INDEC, queremos más mentiras en el INDEC, nos encanta que nos mientan con el presupuesto, mientan, no nos encanta que no combatan el narcotráfico ni haya controles en la frontera, todo eso nos encanta. No le está diciendo eso, está diciendo introduzcan cambios. Vamos a la próxima pregunta de los oyentes. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Me gustaría que el doctor Alfonsín nos comente cuáles son las diferencias y las semejanzas que tiene con su padre. Mire, yo estoy formado, muchas gracias por la pregunta, espero que sea bien intencionada. Yo estoy formado en los mismos valores que mi padre. Estoy seguro que en la vida me comporto también de la misma manera. Soy una persona que procura ser austera, soy una persona que desprecia la frivolidad, soy una persona con una sensibilidad primero frente a la injusticia en lo público, a la injusticia evitable y a la, no sé si hay otro tipo de injusticia. Soy una persona con una vocación muy republicana, con un gran espíritu por la tolerancia. Soy una me da vergüenza hablar bien de mí. No queda bien. Bueno, soy una persona que comparto todos esos valores, soy una persona que me ubico para mí en un espacio ético. En política se suele llamar de izquierda o de centro izquierda, un espacio ético. Para mí, ¿por qué la política se debe ubicar en un espacio ético? Porque la política es una actividad como cualquier otra que protagoniza el hombre y es susceptible de ser juzgada moralmente, éticamente. Bueno, yo procuro luchar para que cada una de las actividades que se desarrollan en política, a partir de las cuales se organiza la ciudad, procuren generar condiciones para que la gente viva con más dignidad. No hay indignidad sin libertad. Cuando uno se siente perseguido, cuando uno se siente amenazado, cuando uno se siente espiado, cuando uno siente que las instituciones no se respetan, no hay dignidad. Pero tampoco hay dignidad sin igualdad. Y se van construyendo la vida y la sociedad de manera esforzada y con muchos sacrificios a partir de esta búsqueda, ¿no es cierto? Eso es lo que yo quiero hacer en política. Alfonsín, usted no va a ganar la elección, vemos por lo menos de acuerdo a los números que conocemos. ¿Qué sería para usted una gran elección? Ganarla. Pero si no la ganamos, sería una gran elección continuar siendo la principal fuerza de la oposición, que muchos no quieren, incluso el gobierno. No quieren. Y esto no es conspirativo. Sería bueno que Víctor Hugo también se pudiera reflexionar, porque es una persona inteligente y muy culta también. Bueno, yo voy a decir, no entendí eso, doctor. Muy culta y muy inteligente, que pensáramos, ¿por qué el gobierno, usted, por qué el gobierno, incluso a través de los medios que se advierten, que pueden sintonizar o estar conforme con el gobierno, procura que nosotros no salgamos segundo en esta elección, procura que otras fuerzas salgan segundas, porque no tienen viabilidad, porque no tienen muchas posibilidades de sostenerse en el futuro, porque son más débiles. ¿Y sabe qué escenario imaginan? Les voy a decir, desde el gobierno imaginan un escenario en el que el actor por centro izquierda, el espacio de la transformación y lo popular sea el Frente para la Victoria, aunque para mí es muy pragmático, el Frente para la Victoria. Y quieren por derecha, para afirmarse en la percepción ciudadana en esa posición, un partido promercado, noventista, neoliberal, más o menos noventista. Para eso es un obstáculo la Unión Cívica Radical. Nosotros vamos a salir a disputar ese espacio, y además democrático y republicano. Y desde la derecha también quieren eso. Y no me parece mal. No me parece mal. Cada uno que trata de construir los escenarios políticos que le resultan más favorables. Y nosotros somos un obstáculo. Por eso intentan ahora inducir el voto de quienes no votaron al gobierno hacia alguna alternativa que no sea el radicalismo. Avívense, por favor, los más jóvenes. Por favor, es una maniobra muy clara
Pero además, ojo, que esto no es presunción, Víctor Hugo, esto es información. Porque no sé, todos somos pocos y nos conocemos mucho. Y nos enterábamos de las reuniones, de las cosas que se hablan, de las expresiones de deseo, de los deseos, acerca de cómo les gustaría que fuera la Argentina. Y el gobierno está interesado en que nosotros no sigamos siendo la principal fuerza de la oposición. ¿Usted cree que hay gente de la oposición que tiene contactos con el gobierno? No, eso ya no sé. Eso ya no sé. Yo digo que el Dice gobierno... reuniones... pero eso me refiero a otra cosa. Me refiero, por ejemplo, a ciertos asesores, consultores que hablan con cierto grupo que les dicen cómo debería ser el escenario político. Por un lado, por el centro derecha, por el otro lado, con el gobierno. ¿Usted cree que no existen esas cosas? Le aseguro que existen, ¿eh? ¿Le gustaría una polarización entre el gobierno y usted? Sí, se llama una polarización. Yo creo que nosotros debemos, después de esta elección, si no forzamos una segunda vuelta, seguir siendo la principal fuerza de la oposición, y a eso le teme el gobierno. No le resultan peligrosas las otras fuerzas. Él sabe que después con las va a dar cuenta enseguida de las otras fuerzas, porque no tienen desarrollo nacional, no tienen estructura nacional, no tienen tradición ni arraigo en la cultura política argentina, porque incluso los acuerdos que se han hecho no son demasiado homogéneos y de difícil perdurabilidad. Eso es más fácil. No le digo que sea así necesariamente, pero el gobierno es más fácil. En cambio, nosotros somos un obstáculo. Nosotros no nos voltean así nomás. ¿Le hubiera gustado poder contener a lo que significa la lucha contra el liberalismo en la propuesta? A mí me da la sensación de que en el mundo, los indignados, estos que vemos en todos los países, están indignados contra una salvajada que se ha cometido por los liberalismos, los bonistas, los indexadores internacionales, las consultoras, etcétera, los medios liberales que son la punta de lanza de esas corporaciones. Creo que el asco de la gente es hacia ese liberalismo que los ha ido devastando de alguna manera. ¿No era interesante en decir, busquemos que no haya en la Argentina indignados, como le dicen en el resto del mundo, darles esa bandera de lucha contra lo que significa el liberalismo que ha devastado el mundo y que en su momento le hizo tanto daño a la Argentina cuando vinieron después de lo que fue el intento de gobierno de su papá? Mire, si es asco lo que sienten, yo le diría que abandone ese sentimiento, porque sobre el asco no se construye nada. Y la historia lo demuestra. El asco se parece mucho al rencor, genera sentimientos de venganza. Sobre eso no se construye nada. Veamos toda la historia. Nada se construyó sobre Póngale el asco. rechazo, así no perdemos tiempo con la palabra. No, bueno, pero no es lo mismo. La palabra tiene un valor, ¿eh? Y además legitiman un sentimiento que muchos experimentan, asco. ¿Usted qué cree que sienten los indignados yo del lo que mundo quiero que sientan vocación transformadora, eso bueno, es lo que quiero que sientan, y que sean capaces de advertir esa vocación transformadora en la Argentina. Pero está bien, pero digo, no digamos asco, no nos acostumbremos a utilizar esas palabras. Me parece a mí, perdón. Ahora yo le voy a decir una cosa, mire, Víctor Hugo, usted tiene razón, y yo no lo descubro ahora. Mire, cuando pasó lo de los países árabes, yo me acuerdo que dije, y me criticaron, dije en un discurso en Bahía Blanca, cuidado Occidente. Estoy hablando de hace 8 meses. Cuidado Occidente, porque así como reaccionan los pueblos por la falta de libertad, pueden reaccionar por la falta de igualdad. Cuidado Occidente, porque después de la caída del muro de Berlín, cayeron también los muros que contenían las peores lacras del capitalismo. Y se han pasado de la raya. Cuidado con el capitalismo que se ha pasado de la raya. Ahora, ¿quiere que le diga una cosa, Víctor Hugo? ¿Quiere que le diga una cosa? Esto no lo descubrimos ahora. En la década del 90 decíamos esto nosotros. Cuando los que están hoy en el gobierno apoyaban la década del 90. Nosotros nos anticipamos. Raúl Alfonsín era el que decía lo que iba a pasar en el mundo, además. Como muchos otros, en el radicalismo. Y todos los que estábamos hoy nos decían que estábamos locos. Y nos decían, todos los que están hoy, porque yo con ellos debatía, que el 95 nos demostraba que estábamos equivocados, que el resultado de las elecciones era una prueba inapelable del error y la ignorancia nuestra. Todos los que están hoy en el gobierno, porque los que están hoy en el gobierno fueron los responsables de habernos llevado a esta situación. Y yo no digo que lo hayan hecho a propósito, ni por perverso, pero un poquito más de humildad entonces, un poquito más de humildad y honestidad intelectual al relatar la historia. Porque sabe que padecen ellos el síndrome de Korsakov. ¿Saben qué es el síndrome de Korsakov? Pérdida de memoria, pero se le suma a la pérdida de memoria una construcción falsa de la memoria. Es una amnesia fabulatoria. Inventan el pasado que nunca tuvieron. Estos que están gobernando hoy se olvidan de lo que hicieron en la década del 90 y se ubican en la resistencia en la década del 90, cuando en realidad estuvieron apoyando todo lo que se hizo en la década del 90. Entonces, no es para pasar factura, es para reclamar honestidad intelectual, porque no creo que a un ciudadano, si le hiciéramos la pregunta, ¿le parece bien
¿Será bueno para un país que lo gobierne alguien que no tiene demasiada honestidad intelectual? Yo creo que diría que no. Y si dice que sí, estamos jodidos. Doctor Alfonsín, esto es apasionante, pero nos hace enseña que ya son prácticamente las 9:30. Así que bueno, muchísimas gracias por haber venido. Y bueno, señores, con esto terminamos la ronda de invitados de candidatos presidenciales. Bueno, el domingo tendremos un programa especial. ¿Puedo hacer una pregunta a Cristina, dejársela o no? Cómo no, pero ¿sabe qué pasa? La señora presidenta nos ha mandado contestar a través de su vocero Cochimarro que ella no va a dar reportajes. Perdón. Así que, cómo no, hágale la pregunta, a lo mejor tiene suerte y se la contesta. No, me gustaría decirle por qué no lo convoca a Moreno, para que le explique por qué es grave. Aunque no tenga que ver con el hambre, que le explique que le diga a Moreno que no tuvo nada que ver. Y en todo caso, si tuvo algo que ver, que lo eche ya. Pero ¿sabe qué? Cuando Moreno le hacía el señal de degüello, ¿no es cierto?, ¿sí? al ministro Lustó, con la cara de disgusto del canciller, ¿no es cierto?, detrás, que tenía que presenciar una cosa tan desagradable, claro, la señal de degüello ya nada nos puede sorprender. Bueno, doctor Alfonsín, muchísimas gracias. No, al contrario, Magdalena. Muchas gracias, Víctor Hugo. Y muchas gracias. Cada uno carga con su alma y con su cruz para dar batalla en las tormentas.